Hay preguntas que tarde o temprano uno se termina haciendo, como ¿de dónde vienen los bebés? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué había playas y podía llover debajo del mar en Bob Esponja? Incógnitas completamente trascendentales para la vida. Cuando uno es parte de un fandom, estas preguntas aumentan al adentrarse al lore de una franquicia. En el caso de Warhammer, siendo un universo tan amplio y variado, estas preguntas pueden venir en inmensas cantidades sobre diversos tópicos, pero creo sin dudas que el mayor tema en este estilo sería sobre los emblemáticos primarcas, los supergenerales hijos del emperador, a cargo de la Gran Cruzada, la guerra que tenía el objetivo de la unificación de la humanidad alrededor de la galaxia. Muchos tienen a sus favoritos, sean leales o traidores, y a menudo caen preguntas recurrentes sobre ellos, sobre cómo hubieran sido sus destinos y personalidades con una u otra variación en sus historias. Para esta ocasión, yo vengo a compartirles mi visión sobre una de esas historias hipotéticas, teniendo como protagonista al primarca Angron. Hagamos un pequeño resumen sobre él, para ilustrar a aquel que no esté tan informado sobre los primarcas, ¿de acuerdo? Angron era uno de los 18 hijos genéticos del emperador de la humanidad en Warhammer 40.000, uno de los supergenerales creados para traer paz y unidad a la especie humana alrededor de toda la galaxia. Pero después del incidente en los laboratorios secretos del emperador, fue arrojado dentro de su cápsula de gestación por la disformidad, una dimensión alterna que lo desplazó por toda la galaxia al igual que todos sus hermanos, hasta terminar en un planeta alterno. En su caso, su cápsula impactó en el planeta de Nuceria, un mundo pobre controlado por una élite cruel e inclemente que había instaurado algo parecido al Imperio Romano, teniendo arraigada en su cultura la lucha de gladiadores como principal fuente de entretenimiento. Angron fue encontrado desde su infancia por esclavistas de Nuceria, quienes aprovecharon de la vulnerabilidad del muchacho, quien para entonces se encontraba agobiado después de haber sufrido un aparatoso impacto que lo había dejado herido, además de haber sido atacado por una raza de alienígenas llamados los Eldar, quienes al tener capacidades psíquicas y videntes, querían acabar con él después de ver un futuro horrible relacionado a este niño. Angron fue entonces vendido como un gladiador, y al ser básicamente un semidios, destacó en el campo de batalla con una proeza marcial inimaginable, acabando con hordas de enemigos y adversarios realmente fuertes, desarrollando también lazos de hermandad con varios compañeros, que al igual que él, eran esclavos, sobre todo con el más veterano, a quien veía como una figura paterna. Era tan apegado a él, que los altos mandos del Coliseo les pareció una buena idea ponerlos a pelear entre sí, aunque obviamente Angron se negó. Fue entonces que lo sometieron para mutilar su cerebro y poner sobre él los infames clavos del carnicero, un dispositivo que reemplazaba todas las sensaciones del cuerpo por el más absoluto dolor. Solo la ira era la emoción capaz de apaciguar ese dolor tan penetrante y agudo, pero todos sabemos que no se toman las mejores decisiones bajo este estado. Fue entonces en esta situación en la que Angron mató a su padre adoptivo, y ahora colmado de esa rabia, que era lo que apaciguaba su incesante dolor, inició una gigantesca revuelta, liberando a sus compañeros gladiadores, declarando la guerra a las autoridades de Nuceria, las cuales lograron enfrentar por bastante tiempo, pero fueron eventualmente rodeados por ellos. Aún así, Angron prefería morir con honor junto a sus hermanas y hermanos. No obstante, fue rescatado por su padre el emperador, quien dejó morir a sus amigos, provocando en él un odio y resentimiento que consecuentemente haría que lo traicionase. Antaño, fue uno de los generales más brutales y sanguinarios bajo el servicio del emperador, y uno de los primarcas más temidos en general, pero muchos quienes lo conocían, en el fondo sabían que él no tenía que ser así. Ahora, teniendo esto en cuenta, sabiendo que Angron es uno de los traidores más acérrimos contra el emperador, y podría decirse que de forma muy justificada, imaginemos un escenario donde su historia es distinta. Veamos pues, una variante donde a Angron jamás se le hubieran puesto los clavos del carnicero. ¿Qué hubiera pasado entonces? ¿Hubiera sido una mejor persona? ¿Hubiera seguido teniendo ese sadismo al seguir en un planeta tan brutal? Para esta historia, vamos a mantener ciertos factores.
Por ejemplo, Angron aún caerá en Nuceria, pero en lugar de haber sido encontrado por esclavistas, será una familia de nobles privilegiados quienes lo criaron con respeto y cariño. Sin embargo, podríamos estipular que ellos disfrutaban ver peleas en los coliseos, pues sigue siendo el mayor centro de entretenimiento de esta gente. Pero Angron quizá no hubiera visto esto con buenos ojos, porque aunque él no hubiera sufrido de este destino en esta historia paralela, cabe destacar algo interesante. Todos los primarcas, además de heredar un don especial, representaban aspectos y rasgos psicológicos de su padre, el emperador. Se pondera que Angron representaba la empatía, y hay relatos sobre su vida como esclavo, de cómo él se preocupaba por el bienestar de sus compañeros, y que realmente a él le desgarraba tener que matar por el entretenimiento de otros. Sin embargo, todo lo bueno que representaba fue completamente obliterado al implantarse los clavos del carnicero. Pero nuestro Angron alterno, libre de este flagelo, empieza a despertar esta característica, sintiendo compasión por los guerreros y anteponiéndose ante la cultura de Nuceria. Al venir de una familia noble, los demás escucharon lo que tenía que decir, y aunque no todos estuvieron de acuerdo, entre ellos obviamente altos mandos de las capitales y varios miembros de su familia, Angron, gracias a su naturaleza divina de primarca, logró convencer a la mayoría y recibir apoyo de tanto los civiles, autoridades y sobre todo los esclavos que se rebelaron. Podemos suponer que hubo revueltas, y aún así, Angron haría todo lo posible para usar su influencia y fortuna para apaciguarlas, y hacerse oír por la gente, y darse a respetar por sus detractores. Probablemente algunas cabezas de altos mandos tuvieron que ser cortadas, pero apuesto de que Angron hubiera logrado pacificar y conquistar Nuceria sin muchos problemas. Pues tengamos en cuenta que dado su naturaleza de primarca y estando en condiciones favorables, hubiese recibido mucho apoyo. Imaginemos que ahora es el regente de Nuceria. Está reconstruyendo la ciudad después de la cruzada que sucedió para que él ascendiera al poder, seguramente habría sido devastadora. Al encontrarse con el emperador, lo recibe con una cálida bienvenida, y al enterarse del plan de la gran cruzada y de que este es su verdadero padre, Angron probablemente, al no guardarle ningún resentimiento, hubiera accedido a ayudarlo sin objeciones, simpatizando con sus ideales de unificación. Se le hubiera dado el mando de su legión, los perros de guerra, pero este, al ser un hombre un tanto denigrante, hubiera sido cambiado. Si tuviéramos que inventarnos alguno para una legión que no se rige por la ira y la violencia como los clásicos devoradores de mundos del lore original, a mí se me ocurre que podríamos llamarlos algo como los estandartes redentores, o los ángeles gladiadores. Seguirían actuando como una eficiente fuerza de choque, pero Angron sería un primarca mucho más compasivo y razonable, quizá no llegando a ser tan noble como Vulcan o Sanguinius, pero sí lo creo capaz de ser un diplomático excepcional como Guilliman, que en esta línea alterna, irónicamente, se llevarían extremadamente bien, siendo ambos generales extremadamente nobles. Inclusive, si en esta dimensión paralela la legión de Angron se siguiese llamando los Devoradores de Mundos, muy probablemente sería acuñado un nombre irónico, puesto que Angron sería un diplomático tan bueno que estaría conquistando mundos rápidamente, de forma pacífica, casi como si devorara patatas fritas. Podríamos imaginar también que cuando Angron se le da el mando de su legión, este los recibe con los brazos abiertos, y no como cerdos en un matadero. Sus primeros oficiales, Lotara Sarrin y Karn, al tenerlo como su principal ejemplo, serían también guerreros honorables y destacados héroes del imperio, quizá manteniendo sus convicciones, pero obviamente serían influenciadas por el honor de su líder nato. No veo difícil de creer que aunque en esta línea temporal hipotética Horus siga siendo el hijo favorito, el emperador tendría a Angron entre sus mayores orgullos, y eso sin mencionar la aprobación y el apoyo que probablemente recibiría de Malcador. Ahora, esta visión suena realmente linda y esperanzadora, pero al ser Warhammer, algo tendríamos que hacer para torcerla, y no se preocupen, se me ocurre algo ideal para ello. Al igual que todos los primarcas en el canon original, Angron hubiera sido tentado por los dioses del caos, y esos pondrían en su mente visiones y pesadillas de él transformado en un monstruo horrible, un demonio devastador que dedicaba su existencia a la destrucción y la masacre. Pero ahora él tendría la conciencia y todo uso de sus facultades para sentirse horrorizado ante tales visiones, y si su lealtad al emperador fuera mayor, vería la forma de evitar ese fatídico destino. Pues quizá en las palabras de los dioses, ese monstruo en el que estaba destinado a convertirse era necesario para un plan más grande de su control. Ahora bien, podemos ponderar varias cosas. No necesariamente por no tener los clavos del carnicero significa que Angron hubiese sido 100% leal.
Si lo que se postula en el fandom sobre su empatía fuese cierto, entonces no cabe duda de que este Angron alterno hubiese despreciado los actos infames del emperador, como la quema de Monarquia, tal como lo había hecho Gilman. La gran diferencia es que Angron, al provenir de un mundo controlado por élites tiránicas, desaprobaría mucho más los métodos de su padre, por lo que no sería raro pensar de que quizá no sirviendo al caos, pero si estaba en contra de la esclavitud, se opusiera de él de forma directa o indirecta. Al final la paz era su objetivo. ¿Por qué negarle la libertad a la gente que la pide? Quizás a su perspectiva no se hubiese alejado a la que tenía Yagatai Khan, sobre que su padre era un tirano, pero era un mal necesario comparado a los poderes ruinosos. Hay muchas vías posibles por las que podríamos explorar esta historia alterna, como la relación con el resto de sus hermanos, el rol final que tomaría en la herejía de Horus, pero mucho de lo que podemos constatar es que lamentablemente este Angron alterno hubiese sido propenso a morir sin importar su bando, fuese traidor o leal. ¿Y cuál sería el fundamento? Retomemos lo que dije. Este Angron alterno podría ser un diplomático más que un general, por lo que haría todo lo posible por evitar conflictos armados. Esto le jugaría a favor y en contra sin importar su bando. Por ejemplo, si al final fuese Lorgar o más probablemente el propio Horus quien convenciese a Angron de traicionar al emperador, nuestro Angron haría todo lo posible por sumar planetas a la causa de Horus, usando sus dotes diplomáticos para lograr este objetivo. Y quizá teniendo de su lado a un buen orador como lo era Lorgar, no hubiese sido difícil conseguir más y más adeptos al caos y la simple oposición imperial. Sin embargo, teniendo en cuenta que aquí también consideramos los eventos canónicos, a Angron le hubiera tocado presenciar las consecuencias y tragedias que se suscitaron en el bando traidor, la depravación de Fulgrim y el despliegue de horrores perversos que desataron los hijos del emperador, la destrucción de Olimpia, hogar de Perturabo, la destrucción de Nostramo y las sanguinarias cruzadas de Conrad Kurz y su descenso a la locura, la quema de Próspero. Y no dudo que desde el principio hubiese odiado tener que purgar a sus hijos leales y ver con horror cómo sus otros hermanos lo hacían. Y no olvidemos lo más importante, aunque quizás se hubiese llevado bien con Lorgar, el fanatismo y fervor religioso de este seguiría latente, así que este no dudaría en querer convencerlo o coaccionarlo de ser siervo del caos. Pero al ya haber visto lo que le pasaría si aceptaba, se hubiese negado, y quizá este hubiese denotado su error y pasaría a desertar como traidor. Trataría de apoyar al imperio, pero lamentablemente quizá los herejes y fuerzas traidoras hubiesen diezmado a su legión, y entonces lo hubiesen sometido a su voluntad, ofreciendo la salvación, dando así entonces la conclusión a sus horribles visiones proféticas. Y si el odio y la ira inundaran su mente y su corazón por haberle fallado a sus hijos y a su padre, entonces no cabe duda que hubiese sido el campeón predilecto del dios de la sangre, Khorne. Siguiendo la vertiente de que este Angron era más razonable y sensato, se hubiera mantenido leal al pensar igual que el Khan, que aunque el emperador sea un tirano, es mejor que vender las almas de la humanidad al caos. Pero eso no quita que pudo haber sido una posible víctima de la infame masacre de Isban V, y sobrevivir no lo hubiese eximido de sufrir entonces el enfrentarse a los amos de la noche, la guardia de la muerte o los hijos del emperador, quienes obviamente lo hubieran hecho presenciar carnicerías horribles y las más aberrantes formas de tortura y asesinato. Este Angron leal también hubiese sufrido ataques de su psique por no saber cómo comportarse como un general al haber sido un diplomático mayormente. Su corazón estaría siendo arrastrado de nuevo a las garras del caos, dada su ira palpable, pero tampoco hay duda que también, inspirado por el temple y honor de sus hermanos leales, al saber que las cosas siempre tendrán sus adversidades y negándose por completo a ceder, a ser parte de la esclavitud que él tanto despreciaba, hubiese hecho lo posible por luchar, preservar y prevalecer ante toda adversidad, como creo que él hubiese decidido ser un bastión contra el terror, un símbolo de esperanza, un defensor de la humanidad. Y como el ángel de Baal lo hizo, el ángel rojo no hubiese dudado ni un segundo en dar su vida, con la esperanza de que su sacrificio inspiraría a otros, y de que su nombre no sería repudiado, que hizo lo que hizo siendo libre.